Economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir bienes y servicios necesarios para vivir. Resulta que estos bienes son limitados y solo una parte de la población accede a ellos. Son privados, o sea, se compran en el mercado, y públicos, provistos por el Estado. El hombre se apropia de la naturaleza para producir más bienes. Esto es el trabajo. Con el avance tecnológico, se puede producir más bienes en la misma cantidad de tiempo. Por lo tanto, genera un excedente por sobre las necesidades de la sociedad. Aparece la propiedad privada y con ella el capitalismo. La sociedad siempre se dividió en clases sociales, entre dominados y dominadores. Antes eran esclavos y amos, siervos y señores, obreros y empresarios. Los dominadores siempre legitiman que el modo de vida perpetúe, y los dominados luchan para que esta explotación desaparezca. Con el capitalismo desaparece el permuto y aparece el dinero, que es aceptado por todo el mundo y es establecido y emitido por el. Con la independencia en 1816, Argentina ingresa al modelo capitalista como país agroexportador. Se empieza a trabajar unos años más tarde en la explotación de curtiembres. Luego, con la llegada de los saladeros, se exporta cabeza vacunas. En 1853, Sarmiento legitima el sistema y divide la sociedad en dos: civilización o barbarie. En 1913 se produce la primera elección sin fraude, en donde es electo Hipólito Yrigoyen. En esos años se crea la UBA y la Universidad del Litoral. En 1918 se produce en Córdoba la Reforma Universitaria. En Europa se produce la Revolución Bolchevique y unos años más tarde la Primera Guerra Mundial. Argentina, el modelo agroexportador empieza a quebrajarse y de la mano del general Sabio el país empieza un proceso de industrialización que luego Perón continuará con la industria liviana. Modelo de sustitución de importaciones. Este modelo empieza con el primer plan quinquenal, con la creación de nuevas universidades, la Universidad Obrera y las fábricas automotrices de electrodoméstico y lavarropa. Años más tarde se lanza el segundo plan quinquenal, Industria Pesada, que no logra sus frutos debido a que en 1955 es derrocado y se produce una masacre en Buenos Aires. En 1966 se produce un hito que marcará el destino de la Argentina para siempre: la noche de los bastones largos. Se agarra a palo a los científicos argentinos. En esos años hubo una fuga imparable de cerebros. Lo que vendrá de aquí en adelante no es mejor. En 1976, la peor dictadura cívico-militar que tuvo el país y el primer modelo neoliberal. Se deja de financiar muchísimos proyectos científico-técnicos. La deuda que contraen los Pérez Compán, Macri, Fortabat, Ledesma fue licuada con la sangre de cada uno de los habitantes. En 1983, de la mano de Alfonsín, retornamos a la democracia. Atado a un gobierno militar saliente y el FMI soplando la nuca, termina su mandato 6 meses antes con una hiperinflación.
En 1989 asume la presidencia Carlos Saúl Menem. Una de las primeras medidas es privatizar todas las empresas estatales. Neoliberal. Empieza un proceso de desindustrialización nunca antes visto. Con ella desaparecen las escuelas técnicas. La Argentina se sumerge en la fiebre del dólar peso 1 a 1 y con ello se lleva muchísimos puestos de trabajo. Se sumerge en la cultura de la estupidización crónica. En el 2001, con la salida del presidente de la Rúa, un cuarto de la población está desempleada. Más de la mitad de la Argentina sumergida en la pobreza. Un país con 45 millones de cabezas vacunas y una vasta región de sembradíos a mano de unos pocos. En las fábricas se produce un hecho inédito. Los obreros vuelven a ellas, las toman y empiezan a producir nuevamente. Son las fábricas sin patrón. FAT sin PAT, Sanón, Pauna, Forja, Bruckmann. El Congreso legitima esas fábricas y comienza con ello un proceso de recuperación paulatina. Es el neokeynesianismo. Se inyecta dinero por medio de subsidios y la espiral productiva comienza a activarse. Logros fueron asignación universal por hijo, universalización de la jubilación, repatriación de científicos, el pago de deuda al FMI y la reactivación de todos los entes científico-técnicos. Este proceso duró 12 años con fisuras en los últimos. Hoy nos gobierna el presidente Macri. Es el tercer modelo neoliberal. Las noticias que llegan no son muy buenas.